2 de febrero de 1999. Era la posesión del presidente Hugo Chávez en Venezuela. Un cuarto de siglo después, 10 de enero de 2025, el señor presidente, entre comillas, Nicolás Maduro, se posesiona nuevamente como presidente. Esto es una rápida radiografía de cómo se han vivido estos 25 años bajo esta dictadura chavista que aún continúa, y el gobierno, el mundo se pregunta ¿hasta cuándo estará? Nicolás Maduro inició su trabajo de presidente en el 2013, pero todo esto inicia cuando Hugo Chávez, con su idea socialista y por un mundo similar para los venezolanos, se enfrentaba a la presidencia. Y desde 1999 hizo una primera década de gobierno en la que activó la reelección y cambió varias normas en la Constitución. Venezuela Saudita, porque es uno de sus principales recursos, el petróleo, comenzó a enfrentarse a la producción que tenía PDVSA como su principal recurso, olvidándose de la agricultura, la minería y otros recursos económicos que eran importantes también. A pesar de ello, cuando inicia Hugo Chávez, PDVSA, que es el principal productor venezolano de petróleo, tenía una producción de 3.5 millones de barriles por día. Al día de hoy se marcan 500.000 barriles por día, lo que muestra y nos entrega un resultado de declive absoluto frente a la producción de petróleo. Cuando hacia 2012 Hugo Chávez anunció la noticia de que sufría cáncer, fue algo fulminante, pero al mismo tiempo pedía que este señor, Nicolás Maduro, fuese su reemplazo y continuase con la presidencia de Venezuela. Al 5 de marzo del año 2013, el señor Nicolás Maduro anunció que Hugo Chávez había muerto, a lo que los venezolanos accedieron y le dieron la oportunidad ahora a Nicolás Maduro que continuara como presidente de los venezolanos. Pero después de unas elecciones bastante también dudosas, en 2018 Nicolás Maduro asumió la presidencia, pero fue a partir de este momento cuando Venezuela se enfrentó a una grave crisis, ya que se venían las consecuencias que habían visto los chavistas, que se fueron de frente contra más de 1.400 empresas del sector privado, expropiándolas. Se fueron de frente contra los medios de comunicación como canales de televisión, prensa y algunas emisoras de radio, y las cerraron porque no anunciaban lo que ellos querían. La línea de comunicación que se manejaba en Venezuela era de absoluto hermetismo frente a lo que es una verdadera libertad, porque no se permitía que se hablase en contra del chavismo, porque abiertamente, aunque se puede indicar que la libertad es de prensa para todos, en Venezuela no era el caso, ya que la oposición comenzó con la persecución contra sus mismos ciudadanos que se unían a la oposición al ver los resultados, tanto económicos, sociales, políticos, que se vivían día a día en declive total. Durante los últimos 6 años, desde cuando él asumió la presidencia nuevamente en 2018, de los 30 millones de habitantes en Venezuela promedio, 8 millones accedieron al éxodo, decidieron irse de Venezuela para moverse a otros países, a otros lugares cercanos en donde tuviesen unas mejores oportunidades. Todos los países de Latinoamérica vieron cómo venezolanos llegaban, los Estados Unidos, incluso otros países en el continente europeo y en el resto del mundo han visto cómo muchos venezolanos, en búsqueda de mejores oportunidades, han tenido que salir corriendo de su casa porque obviamente no querían ser parte y no podían ser parte de esta economía que estaba en declive y siguen. Una hiperinflación que nadie podía resistir y unos resultados que sin lugar a duda traían una esperanza. Cuando el pasado 28 de julio del año 2024 se presentaron nuevamente las elecciones y aparentemente con una revisión internacional, con una auditoría que no tenía tanta claridad, se hacían las elecciones y la oposición, liderada por María Corina Machado y con el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, era la esperanza para todos los venezolanos en su territorio y en el exterior, porque se veía marcada una oportunidad en donde claramente las encuestas, las opiniones, a voz y a grito completo anunciaban que querían un cambio. Cuando salió el conteo del Consejo Nacional Electoral, oficialmente fue sorpresa para el resto del mundo, porque Hugo Chávez, que está representado con Nicolás Maduro, volvía a ganar la presidencia
con el 67%, pero esto no era verdad. Las actas reales enmarcan que él solo tuvo un 30% de los votos y el 67% era para el elegido presidente Edmundo González Urrutia. Esto quedó en el olvido, porque desde el 28 de julio hasta el día de hoy jamás presentaron las actas que se ordenaron, jamás presentaron la información que se requería. Nicolás Maduro se presentó e hizo una de las posesiones más rápidas e inesperadas. Se esperaba que fuese para el mediodía, pero a las 10 de la mañana comenzó. Se hicieron presentes algunos representantes de otros gobiernos internacionales, pero principalmente el presidente de Cuba y el presidente de Nicaragua, dos dictadores que igualmente lo están apoyando, y otros representantes de otros países, que no fue una posesión como normalmente lo estamos viendo en plazas públicas frente a las casas de gobierno o frente a los lugares y a la ciudadanía que lo apoya. En cambio, fue a un recinto cerrado donde se vio el hermetismo que abiertamente transmitieron en esta posesión bastante dudosa por su conteo de votos, por su forma y por lo que viene de frente para Venezuela. Ahora esa es la pregunta, y lo único que le queda al mundo y a la visión internacional es ver cuál será el siguiente paso. Edmundo González Urrutia, aceptado por más de 55 países como el presidente oficial de Venezuela, se encuentra fuera de los territorios venezolanos, ya que también ha sufrido de la persecución. Y al igualmente, María Corina Machado, el 9 de enero de este 2025, fue tomada bajo un secuestro temporal cuando se movilizó en estas marchas que se movieron en el resto del mundo para marcar esta orden de que no se apoya a Nicolás Maduro. Ahora, la noticia es qué va a pasar ahora. Se clama el grito de libertad y es lo único que el mundo entero espera. Nicolás Maduro está de frente a un gobierno de 6 años, pero se espera que sean días, incluso cortos tiempos, para que el verdadero presidente tome riendas y para que pueda darle la dirección que todos los venezolanos necesitan y desean con su corazón. Por Venezuela, con Venezuela, por los venezolanos y con los venezolanos, la libertad que tanto se merece. Venezuela, por haberme dado tanto, estoy contigo en la risa y el llanto.